Bueno, hoy en la clase de lo que vamos a hablar es una clase sobre los textos de Lenin, Rosa Luxemburgo y Trotsky sobre la religión para ya acabar este capítulo, digamos, del marxismo clásico, y ya la otra semana entraríamos al marxismo occidental, ¿verdad? Entraríamos a la lectura de Alain Badiou, de San Pablo y el universalismo. Pero yo quería aprovechar esta primera parte de la clase porque, como ustedes recordarán, y esto no lo habíamos hecho, y a mí me parece importante que lo hagamos en la clase, hay, bueno, entre las evaluaciones, la guía de preguntas, que, bueno, se las presento hoy, de hecho, y en la parte final, que aunque estamos en la semana 8, yo les recomiendo que no la hagan, y eso se hace hacia el final de la clase, del curso. Yo les recomiendo que no lo hagan a última hora, porque si no, no lo van a poder hacer, sino que lo vayan haciendo desde ya, que es esta, que es una entrevista con comentarios críticos, ¿verdad? Al inicio del curso, el estudiante debe elegir una persona con fe religiosa, y realizarle una entrevista a profundidad. La entrevista debe ser corta, de 4 o 5 preguntas. Luego la persona estudiante transcribirá la entrevista y realizará un comentario crítico de la entrevista usando los conceptos aprendidos en el curso. Y este trabajo debe ser entregado más tarde del 30 de noviembre. Eso vale el 40%, es la evaluación más importante. Yo les había señalado bueno, que tiene algo de experimental esto que estamos haciendo, porque esta forma de evaluar, esta metodología sería, Carlos, no sé, prueba, no sé cómo decirlo. ¿Cuál sería el término técnico exacto? Esa estrategia de evaluación. Esta estrategia de evaluación, gracias. ¿Ves? Para eso es que Carlos tiene que ser asistente del curso. Esta estrategia de evaluación ya la habíamos usado en otros cursos, en el Seminario de Pensamiento Político Costarricense. Hacer entrevistas a profundidad siempre es, bueno, lo hicimos en el Seminario de Pensamiento Político Costarricense, con muy buenos resultados, todas las veces que lo hemos hecho. Eh, Al principio yo no estaba muy seguro de utilizar esta estrategia eh, en filosofía, porque, bueno, los que son de sociales, ¿verdad? Pues les debe parecer raro eh, que yo haga tanta introducción sobre esto, porque en sociales, en sociología, en trabajo social, en antropología, la entrevista a profundidad es de las cosas que primero aprenden a hacer los estudiantes, es una estrategia que se usa mucho, es una técnica de investigación que se usa mucho. Eh, Hay libros enteros que son así, entrevistas a profundidad, solo para decir uno, eh, que yo siempre lo recomiendo, y no sé si alguien es de antropología, si en antropología lo usa mucho, que es el Miguel Mármol de Roque Alto, una entrevista a profundidad espectacular, eh, que yo creo que debería ser modelo en las ciencias sociales centroamericanas, pero no sé si lo es. Este, entonces, para la gente que es de sociales, esta parte le debe parecer como, ¿por qué estamos dando tanto vuelta sobre algo que es obvio? Pero eh, quienes son de filosofía saben que, y de enseñanza de la filosofía o de otras carreras que no son humanidades, eh, saben que no es tan normal que se use ese tipo de estrategia. En la evaluación, porque en filosofía y enseñanza de la filosofía estamos más acostumbrados a que nos evalúen con guías de preguntas, con ensayos, ¿verdad? Con ese tipo de cosas. Eh, entonces, como en otras ocasiones, eh, yo le pedí a Carlos que agarrara la primera parte de esta clase para hablarnos sobre la entrevista, como técnica, los cuidados que hay que tener, los pasos que hay que seguir, los problemas que se les pueden presentar, ¿verdad? Eh, y bueno, y eso es lo que Carlos vino a hacer en esta primera parte de la clase.
Entonces, sin más, yo le daría el pase a Carlos Alvarado, el bueno. Estás con el micrófono apagado, Carlos. Ahora sí, qué raro que se me desaparece como la cosita de donde están los participantes del chat y compartir pantalla. Ok. Hola, buenos días, ahora sí, perdón. Compañeros y compañeras, bueno, como dijo el profesor, voy a poner una pequeña presentación que tiene que ver más que todo con consejos prácticos para poder realizar la entrevista, ¿verdad? Es una cuestión como de ciertas pautas o ciertas anotaciones que se deberían seguir, ¿verdad? Durante la realización de la entrevista, más que todo. Bueno, la presentación de hecho está dividida en esas dos partes, ¿verdad? Tanto en la parte que tiene que ver con la recolección de la entrevista, de los datos, ¿verdad? En la entrevista, durante la entrevista, y la otra parte que tiene que ver con el comentario crítico, ¿verdad? Esto para que quede claro como todo lo que habría que hacer en todo el proceso. Y de hecho es buena idea, digamos, ir pensando en las personas o en la persona más bien, ¿verdad? Que puede eh, ser entrevistada para la entrevista, ¿verdad? Esto porque así, la experiencia sí indica, digamos, que si uno deja para el final, esta cuestión como que se acumula y choca con otros trabajos, ¿verdad? Y sí es un toque, ¿verdad? Laborioso hacer hacer la entrevista, transcribirla y hacer un comentario sobre la entrevista, ¿verdad? Con conceptos y categorías del curso. Entonces, es recomendable que sí vayan pensando, ¿verdad? En la persona que puede ser entrevistada para no correr al final. Este, qué raro, no me deja compartir. Bueno, no, sí ya está compartiendo, pero Se ve todo. sí se ve, ¿verdad? ¿Sí? Voy a dejarla así. Ok. Bueno, como les dije, es una cuestión que tiene que ver con consejos prácticos para la elaboración de la entrevista. De hecho, si uno quisiera profundizar un poco más en la cuestión de este método de recolección de información, ¿verdad? Uno puede consultar diferentes libros que tienen que ver con propiamente metodología de la investigación, ¿verdad? En ella van a encontrar que la entrevista es una herramienta, ¿verdad? De los métodos de investigación de carácter cualitativo, ¿verdad? Por lo general siempre se van a encontrar con una definición que tiene que ver como con tipos de investigación, ¿verdad? Entonces va a indicar que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos, ¿verdad? Que se aplican al estudio de fenómenos o problemas, ¿verdad? Y suelen agruparse en dos grandes grupos, ¿verdad? Como el tipo de investigación cuantitativa o el cualitativa, o también se van a encontrar con el mixto. Pero en este caso, ¿verdad? El enfoque, digamos, que nos interesa en este momento es el de tipo cualitativo, ¿verdad? Porque en este caso, ¿verdad? Lo que se va a hacer es indagar sobre aspectos que tienen que ver con la subjetividad de las personas, ¿verdad? Y algunos conceptos implicados, ¿verdad? De este tipo de enfoque de investigación, ¿verdad? Son estos que aparecen acá. La entrevista como instrumento de recolección cualitativa, ¿verdad? Para ello, para proceder con una entrevista, ¿verdad? Uno tiene que preparar primero un cuestionario o un plan de preguntas, ¿verdad? Que serían el plan o plan de preguntas que se intenta llevar a cabo, ¿verdad? Para entrevistar a las personas, ¿verdad? Y esto tiene que ser planeado con anticipación. En eso vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué tipo de preguntas serían? ¿Verdad? Otro concepto que está implicado es el de dato cualitativo y, y algo muy importante que de hecho no, de hecho por la pandemia, este,
se podría pensar de otra forma, ¿verdad? Se podría modificar. Generalmente las entrevistas, ¿verdad? Se realizan cara a cara, ¿verdad? Presencial, pero digamos, por el contexto de pandemia, ¿verdad? Se opta por hacerlo por medios electrónicos, ¿verdad? Por Zoom, por ejemplo. Bueno, antes de comenzar, y eso hay que tomarlo bastante en cuenta, es que cuando uno realiza una entrevista, ¿verdad? Más bien se evita, pedagogizar a la persona. Es decir, explicarle a las personas, ¿verdad? Conceptos para que estas personas, ¿verdad? Contesten de acuerdo a estos conceptos, ¿verdad? Más bien lo que se buscaría es que por medio de las preguntas, ¿verdad? Se recabe información que, que hable más de su experiencia, ¿verdad? Que hable más de la experiencia de las personas o que hable acerca de aspectos de su vida, ¿verdad? De su subjetividad, de sus sentimientos, de las razones que motivan a llevar a cabo ciertas acciones, ¿verdad? Entonces, en eso hay que tener un poco de cuidado. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ya vi dónde se en pantalla completa. Ok. Bueno, como les mencionaba, como enfoque de investigación, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en medición. Perdón, eso no. Eso tiene que ver con la distinción entre el enfoque cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Para tener un poco claro, ¿verdad? La diferencia entre estos dos enfoques, ¿verdad? El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, ¿verdad? Con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. En el enfoque cualitativo, en cambio, ¿verdad? Se utiliza la recolección, análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. En este enfoque, ¿verdad? Vamos a ver que a partir del plan de preguntas que se elabora previamente, antes de la entrevista, el entrevistador o la entrevistadora tiene la posibilidad de que durante el momento en el que se realiza la entrevista, esta persona pueda introducir nuevas preguntas, ¿verdad? Que surjan, ¿verdad? Espontáneamente durante la entrevista. Con respecto a los datos cualitativos, estos son, ¿verdad? Evidencia o información simbólica, verbal, audiovisual, que esté en forma de texto o en imágenes, ¿verdad? Sobre algunos aspectos, ¿verdad? Que tienen que ver como con la lógica de estas investigaciones, ¿verdad? Se dice que tienen un proceso más inductivo, ¿verdad? Tienden a explorar y a describir y posteriormente, ¿verdad? Generan perspectivas teóricas más amplias, ¿verdad? En un estudio, ¿verdad? De tipo cualitativo, el entrevistador, por lo general, lo que hace es entrevistar a una persona, ¿verdad? Analizar los datos que obtuvo a partir de la entrevista y sacar conclusiones, ¿verdad? Posteriormente, ¿verdad? Se realizan entrevistas a otras personas, se analiza nueva información y se revisan los resultados y las conclusiones. Del mismo modo, ¿verdad? Lo que se hace es efectuar, ¿verdad? La misma estrategia, ¿verdad? De entrevistar más personas, analizar más entrevistas, ¿verdad? Y comprender el fenómeno de una forma más amplia, ¿verdad? En este caso, se dice que va caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general, ¿verdad? Esto en los tipos de investigación de enfoque cualitativo. Aquí, ¿verdad? Lo importante es como la idea de que las personas entrevistadoras van recolectando información, ¿verdad? A partir de lo que va surgiendo mediante la experiencia, ¿verdad? Lo que va presentándose durante el momento de la entrevista. Aquí, ¿verdad? No se tratará como de investigar a más personas, ¿verdad? Solamente es una. Pero digamos, para que tengan en cuenta eso, por si en algún momento quisieran, ¿verdad? Profundizar más en este tipo de investigación y quisieran realizar un trabajo con este tipo de enfoque.
Con respecto a la entrevista propiamente, ¿verdad? Como herramienta de recolección de datos, esta entrevista, ¿verdad? No es un tipo de diálogo, ¿verdad? Como el que tenemos en un café o en un bar, ni con amigos, ¿verdad? Ni en la vida cotidiana, sino que es un instrumento que tiene una dirección, ¿verdad? Que es propiamente recolectar datos. Hay un plan, ¿verdad? Por ello es que se requiere un plan de preguntas inicial, ¿verdad? Por lo general son unas 4 o unas 5, ¿verdad? Para que haya durante la entrevista una dirección, ¿verdad? Ustedes mismos vayan dándole dirección a esa recolección de datos, ¿verdad? Es por ello, ¿verdad? Que es importante recordar constantemente, ¿verdad? El propósito de la investigación, ¿verdad? Las motivaciones, ¿verdad? El tiempo aproximado y, bueno, recordar que es importante agradecer por la colaboración a las personas que vamos a entrevistar. Eh, en ese sentido, ¿verdad? Esta idea del propósito de la investigación lo da propiamente el curso, ¿verdad? Y bueno, las motivaciones y el tiempo aproximado, de hecho, lo tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque a veces sucede de que la entrevista se puede extender mucho, ¿verdad? Y tal vez no se haya pasado a la tercera o cuarta pregunta, ¿verdad? O quedan algunas preguntas sin contestar. Les iba a decir también que es importante, ¿verdad? Reservarse el expresar aprobación o desaprobación respecto de las preguntas de la persona entrevistada, ¿verdad? Y esto es muy importante en la comunicación que es no verbal también, que uno tiene que mantener una imagen, ¿verdad? Como entrevistador, de que uno no está dando juicios de valor, ¿verdad? Sobre lo que está diciendo la persona. Eh, Porque, bueno, en este tipo de método, ¿verdad? En este tipo de herramientas de recolección de datos, ¿verdad? No habrían preguntas, no habrían respuestas, ¿verdad? Parte de las personas entrevistadas que sean correctas o equivocadas, ¿verdad? En ese sentido, podríamos decir que se puede suspender el juicio en este caso, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad? Cuando realicen la parte del comentario crítico, ¿verdad? Ahí esta parte la pueden volver a retomar, ¿verdad? Porque sí es importante durante la entrevista, ¿verdad? Como reservarse de expresar como este tipo de aprobación o desaprobación con las respuestas. También por último, ¿verdad? Creo que esta idea siempre la repito, pero es muy importante. De hecho, sería muy bueno, ¿verdad? Que antes de realizar la entrevista, ¿verdad? Corroboraran, ya sea conmigo o con el profesor, ¿verdad? El tipo de preguntas que tienen para, para llevar a cabo la entrevista, ¿verdad? O sea, hacer una revisión de ellas también. Eh, y bueno, respecto al- a la persona, ¿verdad? Tratarla, ¿verdad? Con cordialidad, con bastante apertura, ¿verdad? Por el tiempo que nos brinda y por la información que nos va a dar. De hecho, iba a ver un caso, ¿verdad? Que parece un ejemplo que es muy interesante porque nos da como ciertas pautas a seguir durante la entrevista de una forma muy intuitiva. Es un video que justamente escogí para esta exposición. Entonces, la idea es ver este video, la idea es ver el video y comentarlo. Pero voy a ver un momento la cuestión de compartir pantalla porque tengo que compartir pantalla y compartir sonido. Me mandas el enlace al video, lo puedo compartir también yo, como quieras. Ok, yo creo que sí, aquí se pudo. I understand that you've been Ahí se escucha, ¿verdad? Sí, se entiende muy bien. O sea, se oye bien, pues. Se oye. Vamos a ver. Vamos a ver este ejemplo de una entrevista cualitativa con errores.
y después de ello abrimos un momento para conversar sobre este video. Pero primero vamos a verlo, ¿está bien? Subtítulos, sí, está bien. Hi, my name is Allison Jones. I understand that you've been to several chart trainings, and I am the qualitative interviewer, and so I'm interviewing people and asking them for feedback about the training and how it went for them and all of that. Perdón, ahí ustedes ven, ¿verdad? Los subtítulos. Sí, sí se ven. ¿Sí se ven? ¿Sí se leen? Ok, ok. Ok, entonces, So is it okay if I talk with you about that? Yes, of course. Great. So what is your name? Shay Bloomer. Okay, profession? I'm a nurse. Great. And how long have you been a nurse? I've been a nurse for 12 years. Okay. Did you enjoy the training? Yes, I did. Would you say that you enjoyed it a little bit, a medium amount, or a lot? I enjoyed it a lot. Great, okay. And did you learn something by the training? Yes, I did. Excellent, okay. And would you recommend it to a friend? Yes, I would. Great. Okay, so can you give me an example of something you learned? For example, some people have learned that they may think that they're not discriminating and that they're very open and respectful of everybody, but then when they actually get down to it and they go through the training and they understand that there are things that they actually do have some sort of biases in them, and they may not have known it, but then the training helps them discover it, and then just helps them be very self-reflective and that sort of thing. Do you think that maybe that's something that you learned in the training? Certainly, I think some of that was covered in the training. We also learned about taking sexual history and effectively taking a sexual history, which is a sensitive topic, and it's not something that I was trained in my professional education. We also learned about patient confidentiality and the importance of maintaining patient confidentiality in order to protect our patients. And both of those, I think, were very relevant for me. I'm sorry, can you say that last part again? I got distracted. I'm so sorry. Oh, it's okay. I believe I was talking about how we talked about the importance of patient confidentiality and maintaining confidentiality of patient records in order to protect our patients. You've been talking a lot about what you learned, and now I'd like to ask you a little bit about what you've done differently. I mean, it's one thing to say we learned something, but then it can be quite another thing to actually try to do something differently. So can you tell me anything that you may have done differently because of the training? So what I'm doing differently since the training? There must be something that you did differently. I mean, think about it, you know, anything, because you mentioned these different things that you learned about. So can you think about, you know, maybe keeping your voice softer, or spending a longer time with patients, or being more empathetic than you were before? Anything like that? Do you think any of those may be things that you did differently? Yes, I'm sure they must think that I'm more empathetic than I was before. Great. Okay. So now let's talk about the training methodology. Do you think it was effective? Yes, it was. Great. And how was it effective? Well, it was a very interesting training. I was happy to be there. Great. But it helps you learn and do your work differently? Well, perhaps. Now I'm a little bit confused because it seems that you're contradicting yourself. I think earlier you said that it helped you learn and you were doing something differently, but now you seem to be changing your mind. And so now I'm just very confused. Can you clarify for me whether you did something differently because you learned from the training or you didn't? Well, what I mean to say is that I think that I've always done my job well, and I like my job, and I think that I've always been respectful of my patients, but I think that there are certainly some things that I'm doing about my job, and I think that I've always been respectful of my patients, but I think that there are certainly some things that I'm doing a bit better than I did before the training. Great. Okay. Great. Thank you. So that's all really good. Thanks. So would you like us to provide you with more training on this or any other topic?
Well, yes, actually, there are a number of different trainings that we could profit from at my facility and that I personally would like to attend. I am very interested in a health administration course that's offered in Washington, D.C. At Howard University. I'm also very interested in having some more in-depth training on diabetes, which of course is a large concern for us. I am also interested in taking some further training in care of pregnant women who are HIV positive. There are, I think, a number of trainings that would be of interest. Can you just say that again? I didn't get that last part. Pregnant women who are HIV positive? Okay. Okay, so what are some of the other problems at your facilities? Well, one of the concerns that we've been going on and around with the administration about is some of the water issues in the examination rooms. The running water isn't working in some exam rooms, which limits the number of rooms in which we can do certain procedures because the water's not running or there's not. So that's one issue, that the water's not working in a number of the exam rooms. I think there's also some communication issues, some systems issues between the pharmacy folks and the people who are in the wards. And I think that it would be useful for the hospital if we were able to have some communication issues resolved between the pharmacy and the ward. Okay, great. I think it's about time for us to wrap up. Is there anything else you'd like to say? No, I don't think so. Did I answer all your questions sufficiently? Yes, just great. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ok. Bueno, como vieron, ¿verdad? Es una entrevista de tipo cualitativa, pero que frecuentemente tiene varios errores. Alguna persona, ¿verdad?, en el grupo quisiera compartir su percepción acerca de esta entrevista que vimos en el video, ¿verdad? De los posibles errores que se pueden cometer, ¿verdad?, en el momento de una entrevista. Bueno, yo diría como que el gran error para mí es como que ella en vez de esperar la respuesta de la entrevistada, intenta como meter lo que ella piensa o para que la respuesta vaya dirigida hacia lo que ella le está queriendo decir, digamos. Sí, me parece que sí, constantemente está como tratando de dirigir la respuesta de la persona entrevistada hacia lo que ella quiere, ¿verdad? Como se ha evaluado el taller que ella impartió, ¿verdad? O que se impartió, como que la respuesta va dirigida mucho como a forzar a la persona entrevistada a responder lo que ella quiere decir, ¿verdad? Lo que ella quiere, a lo que ella piensa. Y alguna otra cosa que hayan visto, por ejemplo, con relación a la persona, a los gestos. Bueno, estoy viendo aquí el chat. Dice Paola que Paola Moreno, me parece que ella llega a dirigir las respuestas. Carolina Guillén estaba buscando las palabras para la idea que puso Paola. Ok. Y bueno, dice Paola de nuevo, y luego al decirle que se contradice la entrevistada, cambia respuesta que dio antes. Sí, eso es muy importante, de hecho, eso lo pueden ver, ¿verdad? Que como que ella le señala así, como que puede repetir lo que antes dijo una cosa y después dijo la otra. Entonces estoy muy confundida, dice. Eso es muy importante de tomar en cuenta, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, como entrevistadores, ¿verdad?, no vamos a cuestionar, ¿verdad?, como ese tipo de contradicciones que se pueden dar en las respuestas de las personas, ¿verdad? Porque de hecho eso no sería nuestro trabajo, ¿verdad? De decirle lo que usted está diciendo es contradictorio.
¿verdad? Sino, ahí lo que habría que proceder, ¿verdad? Es tal vez introducir una pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? Y es una pregunta que es bastante importante, ¿verdad? A quizás aclarar, ¿verdad? El sentido que había dicho la persona, ¿verdad? Pero solamente como un recurso que, que es como para indagar, para que la persona responda, ¿verdad? No lo que nosotros queremos, ¿verdad? Sino aclarar el sentido de una respuesta que dio, ¿verdad? No sería como señalar la verdad de que lo que está diciendo es una contradicción. Dice María, dice, además de distraerse a cada rato y no presta atención a lo que dice la entrevistada. Ajá, sí, de hecho, parece que la incomoda también. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque a la hora de tomar apuntes, ¿verdad? Nosotros estamos, ¿verdad? En el proceso de elección de información, ¿verdad? Estamos escuchando lo que nos están diciendo las personas entrevistadas, o la persona entrevistada en este caso, y de hecho es importante tomar apuntes realmente, pero digamos, eso no significa que nosotros, ¿verdad? Vamos a descuidar a la persona que tenemos, ¿verdad? Ahí se veía como que la persona entrevistadora está como viendo el celular a cada rato, ¿verdad? Viéndose el reloj, ¿verdad? Eso es algo que de hecho, digamos, psicológicamente como que afecta bastante, ¿verdad? La respuesta, ¿vieron? También dice Daniel, bueno, dice Carolina también, dice antes de Daniel, lo de esa falta de atención de la entrevistadora. Dice Daniel, también da aprobación a algunas respuestas. Sí, a cada rato está en esa necesidad constante, ¿verdad? De que las respuestas vayan dirigidas a lo que ella quiere escuchar, ¿verdad? Entonces está como esos elogios, ¿verdad? Genial, excelente, ¿verdad? Igual uno podría, ¿verdad? Hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no en el sentido que ella da, ¿verdad? O sea, nosotros podemos decirle, ¿verdad? Que este, podemos decirle muy bien, ¿verdad? En el sentido de que nosotros estamos marcando la pauta, ¿verdad? De una pregunta y tal vez estamos tratando de dirigir una pregunta, ¿verdad? Y estamos buscando cómo interrelacionarla con las otras preguntas que tenemos en el plan de preguntas. Tal vez habrían palabras como para darle a entender a la persona que estamos escuchando, ¿verdad? Pero no es como esta idea de darle aprobación a las preguntas, ¿verdad? Haciendo sentir que la persona está contestando bien, ¿verdad? Porque ese no es el objetivo principal, ¿verdad? Como que hayan preguntas que estén bien y otras preguntas que estén mal, ¿verdad? Sino más bien simplemente es colocarse, ¿verdad? Como en esta posición, donde suspendemos el juicio, ¿verdad? Dice Carolina, creo que la entrevista estaba tan estructurada y ella dirigía tanto las respuestas, que esa entrevista se podría haber realizado sin el entrevistado. Sí, de hecho habría que ver el plan de preguntas de esa persona, porque así como las preguntas las hacía la entrevistadora, parecía como que ya estaban dirigidas a ser contestadas, ¿verdad? A partir de lo que ella quería escuchar. No sé, algún aspecto más. Yo creo que sí los han señalado todos. A mí este video siempre me ha llamado la atención porque como que a la hora de la entrevista, uno dice, uy, pero ¿cómo hacerlo, verdad? Qué nervios me da, y, como tener una persona, ¿verdad? Que nos esté dando, ¿verdad? Como información y tal vez uno no tiene mucha experiencia con ello, pero digamos, viendo cómo no se hace más bien, viendo cómo no se hace la entrevista, uno más bien tiende a ver que, bueno, que hay cosas que uno no debería hacer y digamos, todo bien, ¿verdad? Dice María, también parece que ni siquiera anotó todas las respuestas. Sí, de hecho, muchas veces estaba distraída la persona entrevistadora, está como apuntando las cosas que a ella le parece que están bien, ¿verdad? Como las respuestas que ella quiere escuchar. Creo que sí, Daniel de hecho, también,
Daniel dice una cosa más. Daniel. Sí, Ah, sí, déjame- este. la del Me final. generó dudas al final. Ujú. Me generó dudas al final la forma de terminar la entrevista, porque la entrevistadora dice, ya terminamos, y la entrevistada pregunta si falta algo por responder. Sí, de hecho es como extraño, porque más bien la persona que dirige la entrevista debería saber, ¿verdad? Si ya terminamos o no. Y de hecho es recomendable a la hora de hacer el plan de preguntas que tengan preguntas, ¿verdad? Que sean como más iniciadoras del diálogo, ¿verdad? Para entrar en confianza, preguntarle cuestiones básicas como, bueno, el lugar donde vive, ¿verdad? A qué se dedica, bueno, el nombre, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Llamarlo por el nombre, eso es muy importante, de hecho. Entrar como en esa confianza, porque puede ser que hayan preguntas que ustedes hagan que generen como cierta tensión o generen como cierta incomodidad, un toque, ¿verdad? O sean preguntas personales, ¿verdad? Pero en ese caso, digamos, ustedes primero tienen que entrar en confianza, ¿verdad? Y poco a poco, ¿verdad? Dirigir la entrevista como ese tipo de preguntas que ustedes quieren hacerles. Voy a compartir de nuevo para poder con esta otra parte, que es como una síntesis de lo que ustedes han mencionado, de hecho, porque en realidad no es como una cosa muy oculta, ¿verdad? El arte, ¿verdad? De hacer entrevistas. Lo que pasa es que sí hay que tener como ciertos cuidados. Bueno, esto yo creo que ya. Ok. Aspectos a considerar durante el desarrollo de la entrevista, en este tipo de actividad que vamos a hacer. Lo primero que es importante es que la entrevista que vayan a hacer, ¿verdad? Sea recuperable, es decir, sea grabada. Puede ser por la plataforma, ¿verdad? La plataforma Zoom como que da esa opción, pero es muy importante que a la hora de hacer la entrevista, la grabación sea consentida por la persona entrevistada, ¿verdad? Que haya un acuerdo en el que se acepta, ¿verdad? Que la persona entrevistada acepta el plan de preguntas que ustedes elaboraron desde el inicio y también, ¿verdad? Tomar en cuenta que si hay alguna pregunta que la persona entrevistada no quiere responder, está en todo su derecho, ¿verdad? Ella, en no responderla, ¿verdad? Y sería muy adecuado, sería muy prudente no insistir en ello, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Como este tipo de entrevista es más flexible con las preguntas, ¿verdad? Uno puede introducir otras preguntas durante el desarrollo, ¿verdad? Pero sí se necesita un plan de entrevista inicial, ¿verdad? Que estén listas con anterioridad, que estén preparadas, que estén revisadas, ¿verdad? Y que sean de tipo abierto. Eso es muy importante. Las cerradas no proporcionan un desarrollo del tema. De hecho, las preguntas cerradas, a diferencia de las preguntas abiertas, son aquellas que se responden con un sí o con un no, o se responden concretamente con algún dato, ¿verdad? Por ejemplo, la edad, por ejemplo, el lugar donde viven, por ejemplo, la profesión, o por ejemplo, la estatura, no sé, ¿verdad? El peso, eso no se va a preguntar, pero digamos, son ejemplos de preguntas que se responden, ¿verdad? Con sí o no, o con un dato, ¿verdad? Que a la hora de obtenerlo ya no habría más aspecto, no habría más cosas que indagar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, esos son ejemplos de preguntas abiertas. Y ustedes pueden decir si están abiertas o no también. Dice, ¿cómo considera el desempeño? Eso es un ejemplo de una pregunta abierta. ¿Cómo considera el desempeño en la última temporada de la Liga Deportiva Alajuelense? Es una respuesta cerrada, mal, siempre. No, La mentiras. pregunta, sí. Técnicamente es verdad, es una pregunta. Sí, técnicamente es una pregunta abierta. Es decir, de hecho, si ustedes lo ven, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la percepción de la persona. ¿Cómo considera el desempeño en la última temporada de un equipo de fútbol, verdad? Es decir, en su opinión o en sus propias palabras también se puede decir. Entonces, eso abre, digamos, la pregunta
a generar diferentes respuestas, ¿verdad? Generar diferentes respuestas y no una respuesta, ¿verdad? Que se pueda responder en sí o no, o en bueno, malo, ¿verdad? Entonces ven que, digamos, un ejemplo podría ser como estas que tienen que ver mucho con la percepción, ¿verdad? En sus propias palabras, en su opinión, ¿qué opina sobre, ¿verdad? Para usted, ¿qué significa en sus propias palabras, no sé, un concepto como la moralidad, una cuestión de esas? ¿O qué sería una acción moral? No sé, en sus propias palabras. A ver, esta. ¿Debería para usted despenalizarse el consumo de marihuana? Esa es una pregunta que tiene que ver mucho, ¿verdad?, con la percepción y con la justificación de por qué se debería despenalizar o penalizar, ¿verdad? Incluso podría cambiarse esta pregunta, ¿verdad? ¿Podría penalizarse el consumo? ¿Debería penalizarse para usted el consumo de marihuana? Entonces, de hecho aquí agregaría despenalizarse o penalizarse, dependiendo del contexto, ¿verdad? Pero la idea es que genera nueva información, y esta nueva información provenga de la persona a la que se le hace la entrevista. ¿Cómo usted define la pobreza? Por ejemplo, otra pregunta. ¿O por qué educar sobre valores estéticos se vuelve importante en su institución? Digamos, esto pensándolo, no sé, en una institución educativa, un profesor de una institución educativa que se dedique a enseñar música, o se dedique a enseñar artes, ¿verdad? ¿Por qué educar sobre valores estéticos se vuelve importante en su institución? Entonces es una pregunta que busca indagar sobre un aspecto muy específico, pero implica que, digamos, que la persona entrevistada desarrolle, ¿verdad? Justifique por qué es importante, ¿verdad? Y ustedes pueden introducir más preguntas, de hecho, hacen una pregunta de este tipo y durante la respuesta que la persona da, escuchar, ¿verdad?, la respuesta, pero también introducir más preguntas. Bueno, aquí para continuar, las cerradas son aquellas que se responden con un sí o no, que son breves, que pueden ser dichas en una oración. Las que son de tipo, como dice a veces el profesor, telegráficas, ¿verdad? No obstante, ¿verdad?, durante la entrevista, Carlos, bueno, ujú. verás que tengo un problema con mi pantalla. Voy a salirme un segundo de la sesión y vuelvo a entrar, y para que no se extrañe a nadie. Ok, Ok. ok. Continúo. Sí, continúa. Es rapidísimo. Ok. Ah, bueno, ok.